Bienvenidos, bienvenidas. Soy Alberto Sileoni. Estamos aquí en nombre de la Universidad Latinoamericana de las Periferias, una idea muy potente que viene desde hace un tiempo y que se quiere convertir en una universidad, entendiendo que hay una serie de conocimientos de los últimos, de aquellos más necesitados que en general no se expresan públicamente. En la pobreza no solo hay padecimiento, sufrimiento, sino que hay ideas, hay inteligencia, hay pasión, hay producción de conocimiento, y esto es lo que intenta mostrar la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Soy Natalia Peluso, voy a acompañar a Alberto en este ciclo de conversatorios y la idea central de esta propuesta es llevar la agenda de las periferias al centro, haciendo escuchar la voz de los y las humildes, sabiendo que la agenda de tierra, techo y trabajo no puede esperar más. Nos van a estar acompañando en estos conversatorios funcionarios, ministros, sindicalistas, referentes y referentas territoriales, y también vecinos y vecinas comprometidos con la transformación de la Argentina. Pensamos que tenemos que hacer este aporte en términos de una salida conjunta, en términos de entender que la patria es un problema de todos, discutiendo con algunos sectores que piensan que la salida es individual, y en un contexto en donde tenemos atrás 4 años muy duros de neoliberalismo y una pandemia que ojalá haya pasado lo peor de ella, pero que todavía está entre nosotros. El primer eje es trabajo con derechos, y en él vamos a tratar temas tales como el salario universal, el reconocimiento que debe hacer el Estado de la economía popular, la posibilidad de que los sectores más carecientes pudieran llegar al ahorro. Para introducir las discusiones en torno al potenciar trabajo, el salario básico universal, le damos la palabra a Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos y del Frente Patria Grande. Gracias por la invitación. La economía popular, por lo menos como la entendemos nosotros, y muchos de los conceptos que después se fueron plasmando en leyes, aparecen en un librito que escribimos con Pérsico en 2012, 2013, pues el salario social complementario, la sindicalización del sector, etcétera, es hija del neoliberalismo. Es decir, es el producto del paradigma neoliberal. No es ninguna cosa fantástica. Es el producto del fracaso de la civilización capitalista que en sus promesas cumplió una, que es la de la hiperproductividad, pero no cumplió la otra, que era la de la distribución razonablemente equitativa de esa producción y, decimos nosotros, de los bienes esenciales para la vida, que son la tierra, el techo y el trabajo. Y la característica fundamental del paradigma neoliberal, que se inició en los 70 y se profundizó en los 90 con el Consenso de Washington, es la destrucción de la perspectiva de la planificación. La planificación hipercentralizada que caracterizó al socialismo real y la planificación desarrollista, peronista, justicialista que caracterizó los procesos nacionales populares del tercer mundo y la planificación keynesiana post-Plan Marshall. Es decir, ¿cuál es la característica fundamental del neoliberalismo? No son las privatizaciones, no es la flexibilización laboral, todo eso es parte, es la destrucción de las capacidades de planificación del Estado. Es decir, no gobierna el gobierno, gobierna el capital. No gobierna el gobierno, por ejemplo, cómo se distribuye la población en el territorio, lo gobierna el capital. No gobierna el gobierno cómo se desarrollan las redes ferroviarias, hídricas, etcétera, lo gobierna el capital. Hay que distinguir dos grandes sectores de economía popular. La economía popular dispersa, que es el 90%, que son los compañeros que no están organizados en ningún movimiento popular y que realizan centenares de actividades diversas sin organización.
y el millón más o menos que está relativamente encuadrado dentro de organización y movimientos populares. Nosotros planteamos desde la UTEP, formalmente desde la UTEP, la necesidad de un salario universal. Un salario universal para 7, 8, 9 millones de personas. Es decir, de estos 14 millones, los que son pobres, para decirlo fácil. ¿Por qué le llamamos salario universal y no ingreso básico universal? Porque asumimos que trabajan. Es decir, que la excepción son los que no trabajan y la regla son los que trabajan. Y ese salario universal va a seguir siendo economía popular dispersa, hasta que paulatinamente se vaya organizando y vaya pasando a lo que él llama potencial trabajo, que es un programa de fortalecimiento de la economía popular organizada. Es decir, ese programa funciona para trabajadores y trabajadoras que están organizados. Más urgente, no el más importante, el más urgente. Estos 13 millones de argentinos y argentinas que no tienen ingresos fijos, de los cuales por lo menos 8 millones son pobres de toda pobreza. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Pablo Chena es economista, director nacional de Economía Social y Desarrollo Local del Ministerio de Desarrollo Social. Si partimos de ese reconocimiento de que hay dos modos de producción para desarrollar y para desarrollarse laboralmente en la Argentina, tenemos que pensar en dos formas de desarrollarlos. ¿Cómo desarrollar el trabajo en el esquema capitalista actual? Ya tiene chorros de tintas y prácticas económicas y políticas para sacar conclusiones. Podemos ver que en la Argentina, por ejemplo, es importante cuidar la demanda interna, es importante proteger la industria nacional, etc. Digamos, hay un esquema de economía política que, bien mal podemos discutirlo, pero nos lleva a plantear un modo de desarrollo de esa parte de la economía que es la formalizada. Luego tenemos el otro modo productivo, el heterodoxo, el que está en la informalidad, es decir, que no ha sido reconocido en la formalidad del Estado. Estar en la informalidad estatal significa es un modo de trabajo que no ha sido reconocido por las formas regulatorias del Estado. Es muy difícil a partir de ahí desarrollar algo que no ha sido reconocido totalmente por el Estado. Entonces, si decimos, bueno, ya sabemos cómo tenemos que hacer para desarrollar el modo de producción capitalista en la Argentina con sus desafíos, con el estancamiento, por ejemplo, que vive ya hace 40, 50 años en términos de empleo privado, hablo en términos estructurales. Es muy difícil crear empleo en el sector capitalista en la Argentina y en el mundo. El otro sector, este que estamos hablando, que llegó con el trabajo, no con el capital, y que ahora demanda también desarrollarse, es el que es nuevo para nosotros en la Argentina y para la mayoría de los países que están en la misma dinámica de una economía dual. ¿Qué desafíos tenemos para ese sector? O sea, ¿qué hacer? Si imaginamos este orden que tiene que desarrollar los dos sectores, porque la otra es intentar desarrollar el modo capitalista de producción con tal expansión que absorba al otro sector, que fue algo que sucedió a los comienzos del capitalismo cuando también existían dos modos de producción. Hoy volver a eso es muy difícil, volver el tiempo y pensar en esa expansión del capitalismo argentino para absorber 6, 7 millones de trabajadores, tomando en cuenta que el sector privado formal de la Argentina tiene esa cantidad, estamos hablando en duplicar el empleo en la Argentina, el empleo formal registrado del sector privado. Emprender ese camino puede ser una estrategia, es una estrategia que no es incompatible con la otra, que es la que yo quiero plantearles acá, que es desarrollar esta economía que nosotros llamamos economía popular y que suele llamarse economía informal. ¿Por qué no decimos economía informal? Porque es una economía que está informalizada, no es un determinismo histórico lo que lo lleva a la informalidad, no es una economía informal por naturaleza, sino que está informalizada. Hay que empezar el trabajo de formalización. ¿Formalizarla para qué? Para desarrollarla. ¿Y desarrollarla para qué? Para que volvamos a construir desde los sectores populares una escalera de ascenso social en la Argentina. Ordenado como la única escalera que existe de ascenso social, que es a través del trabajo. No hay otra manera de ordenar la sociedad y no hay otra manera de generar movilidad social ascendente
sino es valorizando lo que todos hacemos en nuestra vida y lo que produce sentido, que es el trabajo. ¿Tiene sentido? Y esto no lo digo de casualidad. ¿Desarrollar la economía popular? Sí, porque el trabajo de la economía popular produce sentido. Si quienes están en la economía popular, ustedes, no vieran ahí el sentido, es verdad, sería una sala de espera para desarrollar mientras se desarrolla lo otro. Como el trabajo que se inventa en los barrios no solo es socialmente útil, que es la segunda discusión que tenemos que dar, sino que fundamentalmente produce sentido social, es muy importante, desde el punto de vista de la comunidad, impulsarlo. Y es una solución que nosotros entendemos fundamental para sacar a la Argentina desde abajo. Y ahí también retomo lo del salario universal. La observación mía es lo de la universalidad. Yo creo que el salario es para el trabajo en la economía popular. Es un salario, para mí era muy bueno la expresión de la ley. Luego se desvirtuó. Se desvirtuó cuando la aplicó el macrismo, porque terminó siendo un programita que era el salario social complementario, con algo que era un salario para toda la economía popular. No tenía nada que ver el espíritu de la ley con lo que luego se implementó. El Consejo terminó siendo otra cosa que no era el espíritu de la ley, y así cada cosa. Pero yo digo volver al espíritu de la ley, porque ahí había mucho de lo que yo entiendo va a desarrollar la economía popular. Va a dar posibilidades a que chicos que están en los sectores populares vean que el trabajo para socialmente sostenerse, avanzar dentro de la comunidad, etcétera, está en el barrio. Existe, está en el barrio, lo ven. Porque el trabajo que ven en el barrio, el trabajo que están haciendo ustedes, ese es el trabajo que está en el barrio. Fernanda Raberta es trabajadora social y actualmente es la titular de ANSES. Gracias por la invitación a este espacio. La verdad es que yo tengo el enorme desafío de conducir el organismo de la Seguridad Social en la Argentina, un organismo al que nosotros decimos el corazón del Estado Nacional por su sensibilidad y por su capacidad de territorializar y llegar a cada familia argentina a través de prestaciones, se llaman así, que son derechos. Y a mí me gusta decir que cuando uno llega a los lugares y a las funciones, incluso cuando uno llega a la historia, hay una historia recorrida. Hay hombres y mujeres que también vienen haciendo historia y que entonces uno tiene que poder ponerse y situarse en la etapa en la que le toca participar, reconociendo el camino de otros y de otras, porque por supuesto somos parte de un camino que tiene una temporalidad y que van a venir otros y otras a caminar después, entonces ponernos y situarnos en ese momento de la historia siempre me parece importante, reconociendo las trayectorias anteriores. Y ahí la verdad es que la seguridad social en la Argentina tiene un piso en el cual tenemos que partir nuestro análisis en relación a lo que considero es responsabilidad del Estado, que es garantizar un piso de oportunidades y posibilidades para poder caminar y transitar las familias argentinas, los hombres y mujeres, los trabajadores y las trabajadoras, los niños y las niñas, los jubilados y jubiladas, el desarrollo de su vida planificada en términos personales, individuales, familiares, de la mejor manera posible. Ese piso de derechos y de posibilidades lo tiene que garantizar el Estado. Después, por supuesto, cada trayectoria vital, cada historia familiar, personal, recorre caminos diferentes. Pero esa responsabilidad de unificar, de hacer esta historia tiene que ver con haber incorporado la idea de que los trabajadores en la Argentina somos todos los que somos población económicamente activa y buscamos trabajo. Algunos tenemos trabajo y otros no, pero trabajadores y trabajadoras somos todos. Por lo tanto, los hijos del pueblo, las hijas del pueblo, los hijos y las hijas de los trabajadores son iguales ante este Estado. Por lo tanto, el salario familiar que cobran los trabajadores asalariados debía tener, y hace 12 años se pensó, y en su momento quien era presidenta de los argentinos y argentinas, Cristina Fernández de Kirchner, hoy la actual vicepresidenta, instrumentó una política de generar un pie de igualdad para los hijos y las hijas del pueblo de la Argentina. Y eso fue la asignación universal por hijo. Por lo tanto, podemos decir y afirmar que existe un ingreso universal para los hijos y las hijas de los trabajadores de la Argentina. Y ese ingreso universal reúne a más de 8.400.000 chicos y chicas. Algunos a través de la asignación universal, otros a través del salario familiar. Yo lo que digo es que en la Argentina debemos
tenemos la responsabilidad y sueño con que logremos que estos ámbitos de reflexión y de construcción de inteligencia común, que estos ámbitos donde nos permitan a quienes somos funcionarios, digamos, el compañero en desarrollo social, yo en ANSES y quienes son responsables de las organizaciones sociales, nos unamos a pensar cómo construir políticas públicas y cómo construir desafíos con paradigmas diferentes que nos permitan, haciendo esto, ¿no? Haciendo esto de reconocer la historia como la comunidad organizada para poder desarrollar la felicidad integral de las familias argentinas, hasta cómo pensamos instrumentos que nos permitan pensar en la población económicamente activa que no tiene acceso al trabajo registrado. Estos desafíos de pensar nos obligan a pensar diferente. Yo lo que digo es que no podemos seguir pensando que las únicas soluciones ya se nos ocurrieron. Es sabido que el trabajo es un ordenador social y no solo tiene que ver con la economía de las personas, tiene que ver con la dignidad de las personas. Hay 7 millones de compatriotas que están fuera de las políticas del Estado. El trabajo no es informal, está informalizado. Hay que encontrar una respuesta para eso y el responsable primero es el Estado, que no parece que tenga un ámbito de concertación de estas políticas. En nuestro país, a través de la implementación del relevamiento nacional de barrios populares, se relevaron 4.416 barrios en todo el país. ¿Cuáles son las políticas de integración sociourbana de estos barrios? ¿Podemos pensar en la generación de lotes con servicios desde el Estado? De esto vamos a estar conversando en la siguiente presentación. María Migliore es licenciada en Ciencia Política y ministra de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para mí es importante que podamos tender puentes y poder de distintos espacios políticos generar consensos que nos permitan ir dando pasos en las transformaciones estructurales que el país y sobre todo los sectores populares necesitan. Y en ese sentido, a mí me gustaría contarles la mirada desde la cual nosotros estamos trabajando la experiencia local de la Ciudad de Buenos Aires, de la integración de los barrios populares, enmarcada también en lo que fue la ley del RENAVAP, el relevamiento que recién nombrabas que se hizo, que es algo que yo siento muy propio también, porque hubo de nuestro espacio muchos compañeros y compañeras que dimos una discusión fuerte de que había que avanzar con esa política, que había que hacerla con consenso, y creo que el hecho de que distintos sectores la podamos sentir propia es algo recontra importante para asegurar largo plazo. Primero quisiera hacer hincapié que a nosotros nos gusta hablar de integración, y también dimos una discusión grande de que así había que nombrar estos procesos y así trabajarlos, porque tomando el aporte de Gustavo y de todo el grupo de los curas villeros, estamos convencidos que hay mucho por valor por descubrir en estos barrios y que la ciudad gana cuando estos barrios se integran y que esa es la perspectiva con la que hay que trabajar. No un Estado que viene desde arriba, sino un Estado que se arremanga y construye con la comunidad. La participación es fundamental a la hora de que los vecinos y las vecinas sean protagonistas de esa transformación. Primero porque es una manera de reconocer tantos años de lucha, tantos años de reclamos y de historia para que esto se haga realidad. Y también porque son los que todos los días habitan en estos lugares y saben cuáles son las transformaciones necesarias, saben cuáles son las prioridades, cómo es que hay que hacerlo. Y nosotros tenemos la inspiración de poder trabajar de esa manera. Y lo otro que me parece muy importante a la hora de llevar a cabo esta implementación es reconocer la historia de cada barrio. Porque si bien desde afuera la definición es la misma para todos, son 4.416 barrios en todo el país, son muy distintos. No es lo mismo alguien que está en el barrio 1114, en la 2124, la 31, y mucho menos en la provincia o en otro lugar de la Argentina. Entonces, a la hora de pensar el proceso, para mí es fundamental poder reconocer la historia. Porque cuando se reconoce la historia y se involucra a la comunidad, el proceso empieza a tener raíz. Y hay una raíz que nos antecede y es la que va dando fruto acompañado con, el Estado acompaña eso y por supuesto se hace cargo de un montón de derechos que hoy están incumplidos y por eso trabajamos, pero desde esta perspectiva. Sí, para mí es muy importante en estos temas poder tender puentes. De hecho, estamos trabajando en algunos proyectos de manera conjunta entre la ciudad y la nación,
porque son problemas que están hace mucho tiempo y que van a requerir varios años por delante para poder solucionarse. Con lo cual, asumir eso, para mí la mejor manera es trabajar en conjunto para que las transformaciones puedan sucederse en el mediano y en el largo plazo. Fernanda Miño es catequista, militante del Frente Patria Grande y actual secretaria de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Yo soy Fernanda Miño, soy habitante de la Villa La Cava, de San Isidro. Ahí nace esta necesidad enorme de transformar la vida propia primero y después que ese proceso vaya llevando, también incluida la fe, la participación en la parroquia, mi ser catequista, y después los procesos que van acompañando ese camino, van terminando que uno vaya descubriendo y desnaturalizando la pobreza. Me parece que hay una condición de la gente que venimos de los barrios populares y pertenecemos a organizaciones sociales, en movimientos populares, de ver la transformación de los lugares donde hoy hay muchas familias viviendo, estos más de 4.416 barrios, es importante tenerlo en cuenta. No podría hablar sin tener en cuenta ese proceso que empezó allá por el 2016, creo que fue el punto de llegada y de partida de un gran proceso que se fue dando en la Argentina, no solamente porque estos procesos de trabajo continuo y la lucha de todos los barrios populares termina desencadenando en una necesidad enorme de salir a los barrios, las organizaciones sociales, los movimientos populares y la Iglesia a relevar a todos los barrios que hasta ese entonces eran una manchita en un mapa. Y ahí fue que empezamos a diseñar esa política de trabajo continuo. Salió en paralelo todas las organizaciones en todo el país. O sea que más o menos en 9 meses tuvimos esa cantidad de barrios relevados, los más de 4.416. Ese era un punto de partida, como le decía. Es un trabajo de muchos años de lucha, porque no sería bueno no nombrar el trabajo que venían haciendo muchos de los barrios, pero eso fue como el punto culminante del trabajo que se venía dando después, que fue acelerado creo que en 3 años, y después del trabajo del relevamiento de los barrios populares pudimos conseguir el certificado de vivienda familiar. Eso habilita a muchos a tener como un documento de identidad de tu casa en la villa, en el barrio, y empezar a reclamar a partir de esa organización y ese trabajo del certificado todos los servicios que faltaban. Esto es hoy la Secretaría de Integración Sociourbana, que tiene el relevamiento de los barrios populares como punto de partida, pero un punto de partida que vamos encontrando distintas cosas en el medio. Nuestra gran tarea es sanar y prevenir muchas de las cosas que a veces se usan en salud, pero nosotros lo usamos para nuestros barrios. Esto de sanar tiene que ver con lo que hoy sufren los barrios populares, que no es de hace 3 años ni 4. El barrio donde vivo tiene 60 años. Y por más que esté en un lugar de mucha opulencia, no tiene agua potable, no tiene cloacas, y no tiene gas, no tiene electricidad, y no tenemos ni siquiera la titularidad del lugar donde estamos. Y creo que ese es el punto de partida y que no me deja de pensar de más de los 4.416 barrios para seguir pensando que la integración de los barrios pasa primero por darle dignidad a los hombres y mujeres, a las familias que ahí viven, a partir del acceso a los servicios del agua potable, como decía recién, de la electricidad, de la cloaca, del gas en muchos lugares. En el sur es imprescindible el tema del gas y el dominio de la tierra. Entonces, en este proceso de sanar, de poder hacer parte a las familias también en este proceso de integración y transformar esta política de integración en una política pública, también vemos esto de prevenir, y ahí tiene que ver los lotes sociales con servicio que tenemos, que algunos piensan que todavía no lo estamos haciendo, pero sí ya lo estamos haciendo. Sabemos que el conflicto por la tenencia de la tierra es enorme, y hoy, escuchando un poquito desde ahí afuera, el Plan de Desarrollo Humano Integral tiene que ver con esos intereses, y lo estamos haciendo a paso firme, y lo estamos haciendo con la necesidad de prevenir, porque lo que sale primero cuando hay alguna ocupación, que es el grito desesperado de las familias por tener un lugar para vivir, lo único que reciben del Estado a veces son palos. Nosotros queremos llegar antes. María, Fernanda, muchas gracias. Las dos vienen de espacios políticos distintos, pero es posible un territorio común de entendimiento, de acuerdo en torno al alcance de la integración, ¿no? La integración como dignidad, la integración como dignidad a partir de los servicios, del dominio de la tierra y aparentemente este trabajo en 2 velocidades, ¿no? Que ustedes han planteado, políticas públicas a largo plazo que hay que trabajarlas al mismo tiempo que las urgencias
dolorosas de nuestra gente. Así que agradecemos, tenemos, como ustedes saben, un espacio para que compañeros y compañeras les acerquen sus opiniones, sus preguntas, su voz. Hola, soy Nora Calandra de la rama de Liberados, Liberadas y Familiares del MTE. Me quedé con la palabra que dijiste, desnaturalizar la pobreza, porque cuando vamos a visitar a las compañeras, en mi caso acompaño a mujeres con arresto domiciliario, naturalizan tanto esa forma de vivir, ¿no?, tan precaria y tan peligrosa, con cables en el techo, junto a la chapa que gotea, con pisos todavía de barro, la capacidad de tener una vivienda hoy es limitada. Y si no se proyecta algo, tanto para nosotros como para nuestro futuro, es imposible. Es imposible porque seguimos naturalizando que lo que nos queda es seguir tomando. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Este programa, mi pieza, que tiene el alcance a compañeras, en mi caso también con arresto domiciliario, es increíble. Es un pasito más, es reconocer la problemática, es dejar de naturalizar la pobreza, como dijiste, Fer, y me la quedo, porque ellas se reconocen, ellas reconocen que no tienen que vivir así, y eso es lo que vamos militando en los barrios. Recursos para las organizaciones para que puedan transformar sus barrios, los municipios y las provincias, y tener ese recurso y también ir monitoreando y auditando para que las cosas salgan, porque eso también es parte importante, porque no es solamente una repartida de dinero, sino el poder que lleguen con los proyectos en tiempo y forma y poder ir acompañando para que eso en el corto tiempo tenga una respuesta urgente, porque es eso, digo, nosotros sabemos de lucha, pero más sabemos de las urgencias y de las cosas que no tenemos. Que en este sentido es importante resaltar que uno de los objetivos que nosotros y nosotras tenemos como militantes es que los compañeros y las compañeras de los barrios populares ocupen lugares importantes de gestión y de poder, y que sean los que construyan y piensen las políticas públicas que luego se van a ser afectados, digamos, beneficiados por esas mismas. Por eso me parece importante resaltar esto, porque eso es, si se quiere, uno de los motivos por los cuales nosotros militamos, que es construir un país más justo, y para que un país sea más justo, los compañeros que sufren las desigualdades son los que tienen que pensar sus propias políticas, digamos. Yo comparto plenamente tu mirada. Yo creo que es muy necesario formar cuadros que puedan conducir procesos políticos, no solamente sociales y vinculados a la transformación de los barrios populares, por supuesto que eso sí, pero es necesario formar liderazgos que desde los barrios puedan traer esa mirada a todas las discusiones políticas que tiene que la Argentina. Yo creo que eso es una mirada recontra necesaria, y creo que es necesario que eso pase desde todos los espacios políticos. Argentina es el 8º país en extensión en el mundo. No puede ser que haya compatriotas que no tengan la dignidad de la tierra. Nuestro país cuenta con grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos y unas pocas. ¿Se puede promover la vuelta al campo como forma de vida, como proceso de construcción de la identidad de un montón de jóvenes que no encuentran en la ciudad formas de salir adelante? ¿Podemos revitalizar los pueblos a través de las políticas públicas? De estos temas nos va a hablar Julián Domínguez. Yo creo que el gran fracaso de nosotros como dirigentes políticos de nuestro país es que renunciamos a planificar el territorio. Que en medio de tanta tierra, cada argentino no pueda tener su propio terreno, y que como dirigencia argentina no hayamos planificado nuestro desarrollo, quizás sea la mayor de todas las claudicaciones. Las políticas urbanas privilegiaron los negocios al ordenamiento del territorio, y en espacios saturados de población seguimos concentrando poblaciones. Cada argentino, el derecho mínimo es que pueda tener su propio terreno, porque cuando uno tiene su propio terreno planifica su futuro. A veces no importa no tener servicio, pero con una chapa uno puede planificar dónde está y proyectar su sueño. No hay mayor impedimento a soñar el propio destino y el propio futuro que no tener su propio lugar. Y esto no depende
ni del Fondo Monetario, ni de organismos internacionales. Esta es una decisión propia de los argentinos. La dirigencia política, entre la cual me incluyo, renunciamos a crear nuevas ciudades. Hubo una generación que organizó este país y pensó en ciudades. ¿Por qué no podemos pensar en fundar nuevas ciudades, en construir nuevos horizontes? Nos asiste el derecho de poder soñar para nosotros y para nuestros hijos un modelo diferente al modelo de organización y concentración poblacional que tenemos. El certificado de que estamos condenados a vivir peor es este modelo de gestión del desarrollo y del ordenamiento territorial. La mayor afrenta que podemos tener es que haya hermanos y hermanas nuestras que tengan que ser nómades y que no saben dónde van a pasar una noche, dónde van a pasar la otra, y nos sobra tierra. Esto tiene resolución si tenemos decisión política. Lo segundo es, hay una gran mora, cuando hablamos del desarrollo en poblaciones del interior, que bastaría con cumplir la Constitución, que a los pueblos originarios le reconozcamos la propiedad de la tierra. Eso es mandato constitucional y no se reglamentó nunca. En algún momento va a haber que ponerle cascabel al gato, pero no pueden ser cosas aisladas de un modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo tiene que contemplar centralmente el ordenamiento y la planificación del territorio. Salimos de una situación de crisis y de fracaso como tenemos con un gran sueño que nos contemple a todos. Creo que esto es definitivamente central en la agenda de la dirigencia política y no lo toma como un tema central. No son problemas urbanísticos es pensar la nación en la cual queremos vivir. Es necesario cumplir con la manda constitucional de reconocimiento de la propiedad de los pueblos originarios. En algún momento lo vamos a tener que resolver a eso. Esto urge. Hay tensiones, muchas va a haber. Pero a los problemas no se los puede esconder debajo de la alfombra. Los problemas hay que sacarlo y resolverlo. Y planificar el territorio, tenemos que volver a tener un nuevo sueño. Habrá que pensar en crear nuevas ciudades. Habrá que poner límite. Y eso puede ser ya. Límite a la construcción, límite a la saturación. ¿Tiene sentido? Una pila, más pila, más pila, más pila, más pila. Es una locura lo que estamos haciendo. Estamos condenándonos a vivir peor. El certificado de que los argentinos van a vivir peor es este modelo de gestión del territorio y del desarrollo. Obviamente, los pueblos del interior se están despoblando. Por eso, ¿desde dónde miramos? Si miramos desde la periferia, como dice el padre Monseñor Gustavo, si miramos desde los últimos podemos tener más visibilidad. Eleonora Pedot es referenta del Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina. Nosotros somos los que les cortamos los sueños. Nosotros somos los que hacemos que ese sueño no sea realidad, digamos, ¿no? La política hace que ese sueño no sea realidad, donde los intereses de los que más tienen terminan ganando sobre aquellos que la Constitución dice que hay que proteger. Eso es una contradicción permanente. Y yo creo que sí, es una responsabilidad enorme nuestra, pero es una responsabilidad enorme de toda la clase política a la que dice defender al que menos tiene. O sea, no puede quedar solamente en manos de las organizaciones sociales, porque nuestra fuerza de voluntad es enorme, pero si la política no cambia, si las reglas de juego no se cambian, o sea, quedan en experiencias testimoniales. Tenemos un montón y las vamos a seguir haciendo y vamos a seguir avanzando. Hemos avanzado y crecido un montón. Hoy yo soy parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero estamos dentro de lo que es la UTEP y la UTEP Agraria, y en la UTEP Agraria estamos más de 10 organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena que soñamos lo mismo, que pensamos lo mismo, pero tenemos una ley que salió en el 2014, que es la ley
27170, que es la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, campesina, indígena, que al día de hoy no está reglamentada, que no tiene presupuesto. En esa ley tenemos un artículo que habla de la prórroga del freno a los desalojos. Ese artículo nace a partir del asesinato de un compañero nuestro que fue Cristian Ferreira, por el avance de la frontera agropecuaria, no era por nada, ¿no? Con fuerzas armadas pagas por los terratenientes y no había justicia, y ahí no existen los tribunales, no existe la policía, o sí existen en función de esos intereses. Bueno, tenemos ese artículo. Tenemos otro artículo dentro de esa ley que habla de un banco de tierras para que tierras que son fiscales, que pertenecen, digamos, al Estado argentino, sean destinadas para repoblar, digamos, ¿no?, a la Argentina, para que compañeros y compañeras que hoy alquilan la tierra puedan tener la tierra. Y después pensaba, y todavía seguimos discutiendo exactamente lo mismo, y las organizaciones seguimos peleando y resistiendo en los territorios, y no nos cambia la realidad. Entonces acá hay algo donde creemos, o por lo menos estamos convencidos, de que si no modificamos un modelo de agricultura, no modificamos un modelo de concentración de la tierra, si no tocamos intereses que hay que tocar, no podemos pensarnos en repoblar la Argentina, en tener territorios, digamos, donde la gente y nuestros compañeros y compañeras vivan, puedan comercializar, producir, tener escuelas, unidades sanitarias o salas de salud, tener calles, tener internet. Si no tocamos, o sea, podemos hacer millones de leyes, entregar 25.000 o no sé, 100.000, lo que querramos, de tablet. Ahora, si nosotros, esos compañeros, los van a desalojar al día siguiente, toda esa política no sirve de nada. Vivimos un desarraigo de muchos compatriotas de diferentes provincias que vienen en busca de sueños a grandes urbes, y eso muchas veces no se da. Al contrario, muchos agricultores y agricultoras dejan de producir el campo pensando en encontrar una respuesta, una solución en las grandes ciudades, y acá terminan demandando alimentos, siendo que ellos sabían producir alimentos. Por lo cual es importante la ley que señalaba Eleonora. Las complicaciones son estas las que mostraron nuestros compañeros. El tema de la tenencia de la tierra es muy fuerte a medida que se van alejando también, ¿no?, de las ciudades. Uno, esto también, la concentración de las villas, de los barrios populares, va también en relación a que se está despojando también a los agricultores de alguna forma, y la única posibilidad que te dan es de venirte a la ciudad como la única posibilidad de subsistencia y en algún futuro soñar en algo, ¿no? No hay peor destino que ser nómade en nuestra propia tierra. La clase política, la dirigencia política se debe repensar nuevas ciudades y se debe repensar nuevas soluciones para tantos sueños que no se pueden concretar. ¿Cómo hacemos para mejorar las políticas de cuidado de la casa común? Los jóvenes nos reclaman un cambio y la crisis climática avanza. Sobre estos temas escuchamos a Nicolás Gallardo de Jóvenes por el Clima. Bueno, hola, ¿cómo están? Primero, gracias por la invitación. Y un poco en línea con lo que estabas diciendo, a mí siempre me parece que un poco al diagnóstico ya científico que hay, ¿no?, en torno a la urgencia, a la crisis climática, en torno a la necesidad de reducir las emisiones drásticamente, yo creo que ahí ya hay un consenso. Hay algunos sectores que no, lo vimos en el debate del otro día, pero digo, en líneas generales todos los sectores más o menos acuerdan en ese diagnóstico científico.
Pero yo creo que donde no se pone tanto la nota es en esto que habla también Laudato Si, que es esta crisis civilizatoria. Digamos, me parece que a veces no terminamos de emparentar esa evidencia científica, ese diagnóstico, con un modelo estructural que realmente está en crisis, digamos, en una crisis terminal, con una desigualdad, una pobreza, una injusticia tremenda, y que eso tiene un anclaje ambiental también muy fuerte. Porque digo, cuando hablamos de crisis ambiental y hablamos de las emisiones, no es todo lo mismo. Digo, hay un 1% de la población que emite más del doble que el 50% más pobre. Es mucho más que eso hablar de ciudades resilientes. Hablar de ciudades resilientes es hablar de alcanzar la soberanía energética y alimentaria, cómo repensar las ciudades, las cercanías, los polos de comunicación, la producción periurbana en cinturones verdes cercanos a las ciudades, hablar de infraestructura para las viviendas, para que puedan autoabastecerse en materia energética o de agua, hablar también de ordenamiento territorial, ¿no? De, bueno, dónde vamos a proteger ecosistemas, dónde vamos a producir, dónde queremos repoblar la patria, ¿no? Tanto en materia de gente como de industrias, digo, relocalizar y empezar a programar y a planificar. Yo creo que eso también es el cuidado de la casa común, digamos. Tenemos que transformar un poco esa matriz del propio ambientalismo para poder cuidar la casa común, porque, y esto sí lo tenemos que decir, digamos, un país pobre, un país injusto, va a ser incapaz de enfrentar la crisis climática que se nos avecina, pero no a costa de la gente. No queremos un ambientalismo con la gente afuera, porque a veces por ahí se pregona eso, ¿no? Hoy hubo mucho con la pandemia de, bueno, ahora que nos encerramos en las casas, el ambiente mejoró, los animales volvieron a salir afuera, los ecosistemas se regeneraron y demás. Y es peligroso eso, porque nosotros cuando hablamos de cuidado de la casa común no es con nosotros afuera, no es poniendo una barrera entre la sociedad, entre la humanidad y el ecosistema natural. Es al revés, es interconectándolo de otra manera con sociedades mucho más sanas y resilientes. Clara Bernet es miembro del equipo nacional de cuidadores de la casa común. Y que ahora es la nueva descartada, nuestra hermanita Madre Tierra, que Francisco nos convoca a salir a defenderla y a defenderlos, más que defenderla, a actuar, ¿no? La carta encíclica Laudato Si nos vino a traer la espiritualidad, nos vino a traer el desafío de poder meternos en los temas grandes, que bien los describía acá el compañero, desde lo pequeño, desde nuestras mesas de las casas del niño, desde nuestras mesas de la casita de los pibes, de nuestras mesas de los bancos populares de la buena fe, desde nuestras mesas barriales de participación comunitaria en cada uno de los barrios, en lo que tantos compañeras y compañeras trabajamos todos los días. En 2 palabras, es un proyecto de desconcentración y arraigo. Propone y contempla el otorgamiento de tierras fiscales, tierras del Estado a productores, a jóvenes, a familias. Y nosotros necesitamos trabajar, nosotros necesitamos habitarla, nosotros necesitamos esas grandes gestas de repoblamiento con planificación. Sabemos además que cuando hay vida, que cuando comienza un pueblo a gestarse, por añadidura se da, y así debería ser, y así lo plantea el proyecto, que lleguen los servicios, que llegue la conectividad, que si hay muchos gurises, muchos pibes, pibas y changos, haya una escuela, y que entonces vaya la maestra, y que de repente entonces nazca el almacén, la proveeduría. Es posible. María Castillo es la coordinadora nacional del programa Argentina Recicla y directora nacional de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Ser cartonera y hoy estar en el Estado significa representar a un mundo inmenso de compañeros y compañeras que a veces yo siento que siguen siendo parte de ese descarte, ¿no?, de la sociedad, cuando el Estado a veces no escucha, cuando el Estado a veces no acompaña, y suena contradictorio porque soy parte del Estado, pero estar en el Estado hoy significa poder armar un programa
que contemple la articulación no solo de los trabajadores, que todos los días la verdad que hacen un trabajo espectacular a pulmón, y que eso lamentablemente no es reconocido ni por las legislaciones, ni por un montón de actores que tienen que empezar a poner el ojo en eso, ¿no? En todo el trabajo y el servicio de calidad que prestan esos miles de trabajadores en nuestro país. Cómo se cuida la casa común a la hora de abrir un poco los ojos y darnos cuenta que tenemos plantas del SEAMSE por todos lados y esas plantas están cerca de los barrios populares, lamentablemente, y a su vez también se planifica plantas de centro de transferencia cerca de los barrios populares. No está en Palermo, no está en Las Cañitas, no está en ningún lugar céntrico de los municipios de nuestro país. Y si miramos a través de esa visión, también nos damos cuenta que eso conlleva enfermedades para nuestros propios vecinos, hasta nuestros propios compañeros. Que también tiene que cambiar la mirada hacia los cartoneros, ¿sí? No son compañeros que, mirá, sí, viene un cartonero y por ahí me roba. No, no es así. Ese compañero presta servicio de calidad, ese compañero recupera el material que vos no fuiste capaz de recuperarlo. Esa medida que hace el compañero lo lleva a una planta de clasificación, eso se comparte, eso arma estructuras de cooperativas. Hay un montón de cosas que a veces no se tienen en cuenta y que, al menos yo desde mi lugar en este año y medio de estar en gestiones, he logrado cambiar la visión de qué es lo que quiere el sector, ¿no? Sacar a funcionarios y llevarlos a un basural a cielo abierto, mostrarles experiencias en diferentes escalas, ha logrado que hoy se pueda ir avanzando en modelos de trabajo. Hemos logrado también que muchos municipios, a través de mesas de articulación, puedan empezar a planificar cómo van a ser los sistemas de gestión ambientales de cada uno de esos espacios. Y a mí me llena de orgullo ver que los intendentes se sienten y digan, no es mi política, porque tampoco es la política de uno, es la política de la sociedad, es la política a la que estamos obligados a representar. Entonces, poder tener esas mesas donde hoy hemos logrado que más de 19.000 compañeros tengan herramientas de trabajo, donde puedan vender directamente a la industria, donde no exista más el intermediario ni la explotación, porque lamentablemente, si no saben, dentro de los basurales hay cientos de compañeros trabajando en completa explotación. Y explotación es vivir, comer de la basura, vender a menor precio, y es una explotación de punta a punta que si el Estado empieza a tomar medidas que correspondan, eso puede cambiar. Solamente sentarse, tener la voluntad y tener la convicción que se debe hacer porque es nuestra obligación sobre todas las cosas. Y que dentro de un tiempo, por ahí nosotros, no estemos, pero va a estar el dedo acusador, como estamos viendo hoy, que los pibes y las pibas se están levantando pidiendo que empiece a haber otra mirada con respecto a las responsabilidades, con respecto al cuidado del medio ambiente, el calentamiento global y un montón de cosas. Y hoy recién estaba hablando con el compañero un poco que hablar también de todo el cambio climático es hablar del aporte que hacen los trabajadores y trabajadoras del reciclado. Y espero que continúe la decisión de que los trabajadores y trabajadoras de la economía popular puedan estar en el Estado luchando por cada una de las 3 letras que siempre hablamos, que es tierra, techo y trabajo. Y que eso es parte de la dignidad de cada uno y una de nuestros compañeros, porque hacen un trabajo tremendo, porque nos jugamos la vida y es literal. Hemos visto muchos compañeros en la pandemia que se fueron, que nos hemos enfermado y que es como que, bueno, así lo hacen, pero no se toma conciencia de que ese hacer también para nosotros es cuidar nuestra propia casa común, que son nuestros hijos, nuestras madres, y que es necesario que el Estado, perdone, pero me da mucha bronca, el Estado no sienta que es solamente una presión a la hora de que nosotros, las organizaciones sociales, que es a la que represento, cortamos las calles porque queremos. No, cortamos las calles porque queremos esto. Queremos un plan de desarrollo integral, queremos el salario universal, queremos derechos sobre todas las cosas. Y porque atrás de un potenciar trabajo, ¿sí?, hay trabajadores. No son planes sociales que vienen a transformar la realidad de la sociedad. No, ese plan social es un aporte a la tarea que realizan miles y miles de compañeros en nuestro país y que es una tarea espectacular y que tiene que empezar a ser reconocida. Eso es cuidar la casa común, eso es tener convicción, eso es hablar de un mundo ideal y tener claro cuál es el horizonte y qué camino, qué huella queremos dar para los futuros pibes y pibas que van a tomar la bandera de cuidar y proteger la casa común. Inundaciones, pérdida de la biodiversidad, sequías,
la casa común está en peligro y además miles de compatriotas viven cerca de donde se vierten los residuos de toda la sociedad. Agradecemos a los y las expositoras. En nombre de la Universidad Latinoamericana de las Periferias, tenemos la absoluta convicción de que el camino es este, es un camino de diálogo, es un camino común, es un camino colectivo. Nos vemos en un próximo encuentro para seguir charlando sobre infraestructura, trabajo, conectividad y vamos a conversar con los integrantes y las integrantes del Consejo Económico Social.